Amén. Dios los bendiga en esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Ojalá que no sea nomás por el pavo, sino Señor y como los servicios que hemos tenido, la presencia del Señor se ha movido de gran manera y sabemos que este día no va a ser la excepción. Hemos venido a tener iglesia, amén. Y es bueno siempre estar en la casa de Dios, en la presencia del Señor. Y yo sé que no hay música en esta mañana, pero debemos estar agradecidos. Amén. Había un canto, un himno de los antiguos que decía, demos gracias al Señor. Amén. Demos gracias, dice la palabra del Señor, que las aves cantan de su alabanza cada día. Amén. Y si las aves pueden cantar alabanzas y cantar para el Señor, ¿cuánto más nosotros en esta mañana, amén, que hemos sido redimidos, que hemos sido lavados con su preciosa sangre, que hemos sido llenos de su Espíritu Santo? Tenemos más de 1000 razones en esta mañana por la cual estar agradecidos con Dios. Amén. Y como siendo este servicio de acción de gracias en esta mañana, debemos tener ese agradecimiento y demostrarlo al Señor en esta mañana con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, de que estamos agradecidos en esta mañana, estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo sé que cada día debemos tener ese agradecimiento en nuestro corazón. No hay palabra alguna que podamos decirle a nuestro Señor que simplemente gracias por todo lo que Él hace en nuestra vida, por todo lo que Él nos ha dado a través de nuestra vida. En esta mañana espero que haya corazones agradecidos aquí en este lugar. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio, peleando la buena batalla de la fe. Y vamos a terminar este estudio en esta mañana, ya que me dieron más tiempo. Vamos a terminar este estudio y terminaba el domingo pasado peleando la buena fe, como decía Pablo a Timoteo, que tenía que aferrarse a esta fe, tenía que aferrarse a aquello que él había creído. Y sabemos que esta lucha, la batalla de la fe, no es fácil, pasamos por situaciones, pasamos por cosas en nuestro caminar con Dios, en nuestra pelea de la fe, pero la palabra de Dios siempre le dice es una buena batalla y debemos de continuar con esto sabiendo que va a haber situaciones que va a requerir mucho más que simplemente una oración de 5 minutos o simplemente atender la iglesia cuando es tiempo de ir a la iglesia. La batalla de la fe, la buena batalla de la fe se lleva sacrificio, se lleva obediencia. La pelea de la fe, la batalla de la fe se lleva a que uno esté metido de lleno en esto, amén, que haya en su mente, haya propuesto en su corazón, decidido ser obediente a la voz de Dios. Y esto es muy importante. Y leía, y nomás para su referencia, en el libro de Hebreos, usted ve el salón de la fama, como le llamamos, de la fe, a aquellos hombres de fe. Y sabemos que no es una batalla fácil o una batalla suave que podemos caminar en ella, pero es una buena batalla. Y vemos varios ejemplos en el libro de Hebreos, si usted lo puede leer en su tiempo, en el capítulo 11, cómo Abraham, ¿verdad? Por esa fe, Abraham alcanzó buen testimonio y todos aquellos hombres que son mencionados, de cómo Abraham fue llamado a una tierra que no conocía y en su fe obedeció a la voz de Dios sin saber a dónde iba ni a dónde se dirigía, pero él peleó la buena batalla de la fe, simplemente fue obediente a la voz de Dios. Dice, Abel ofreció un mejor sacrificio por medio de la fe. Cuando estamos peleando la batalla de la fe, podemos tener un mejor sacrificio si persistimos en esa fe hacia Dios. Amén. También habla de cómo Rahab, aun cuando su vida corrió riesgo, su vida estaba en peligro escondiendo a aquellos hombres, pero por causa de aquella fe que ella tenía en aquel Dios, que él sabía que iba a destruir la tierra, pero por la fe dice que Rahab pudo ponerse el listón de su ventana y fue salva por medio de esa fe que ella tuvo. La batalla de la fe, va a haber momentos que van a ser críticos, que van a ser momentos difíciles para nuestra vida, pero es una batalla que
debemos de continuar peleando, que debemos de permanecer en esa batalla, en esa buena batalla de la fe. Y terminaba el domingo pasado diciendo cómo circunstancias, somos humanos, sentimos, dolemos, nos ponemos tristes como seres humanos, y hay cosas en nuestra vida que suceden y que nuestra mente comienza a funcionar de lo más rápido, y sabemos que la mente es un lugar muy peligroso cuando dejamos esos pensamientos que nos ahoguen, que nos abrumen en medio de las circunstancias, y sabemos que todo esto procede por las situaciones que son adversas a nuestra vida. Pero terminaba diciendo, sobre todo esto, hay que permanecer firmes en la batalla de la fe. Hay que mantener nuestra firmeza en nuestro llamado, en la cual Dios nos ha llamado cada uno de nosotros. Que hay que mantenernos firmes en esta vida cristiana, ya sea que el obstáculo, cualquier circunstancia que haya venido en nuestra vida, sea adverso o sea algo que no nos guste, o pensamos que Dios es injusto, debemos permanecer en esta batalla de la fe. Y una de las cosas que señalaba a Pablo a Timoteo es que sobre todas estas cosas debemos de mantener una buena conciencia en la batalla de la fe. Debemos mantener una buena conciencia, y esto es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. No podemos perder esa intensidad de luchar en esta batalla. No podemos perder ese deseo de seguir adelante en el camino, en el caminar con Dios. Debemos de seguir luchando y peleando la buena batalla, porque si no peleamos la buena batalla, entonces cuando suena aquella trompeta no vamos a estar ahí presentes cuando Dios nos llame a la gloria, cuando Dios nos llame a casa. Va a ser muy difícil, y esto no sucede si no hay lucha y si no hay sufrimiento. Vamos a pasar por estas cosas. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1 dice la palabra de Dios. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice, por tanto debemos de sufrir en la carne si queremos salir del pecado. Amén. Sabemos que la carne quiere esto, tentación quiere esto, pero vamos a tener que sujetar nuestra carne a la voluntad de Dios. Y haciendo esto, dice que la carne, pues yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer esto, lo otro, pero debemos de sujetar esa carne a la voluntad de Dios. La carne sufrirá si el Espíritu Santo llevamos a la muerte lo que la carne quiere levantarse. Nuestro deseo, nuestras tentaciones no van a poder gobernarnos. Sujetamos a la voluntad de Dios. Es una manera que se pelea la buena batalla de la fe, sujetando esta carne a la voluntad de Dios. Si no padecemos en la carne, el pecado va a reinar. Si no peleamos en contra de la carne, no sujetamos la carne, aquel pecado va a reinar en nuestra vida, y nuestra conciencia va a sufrir. Porque cuando uno hace algo malo, ahí está la conciencia, ¿verdad? Está el pensamiento, pues fallé, hice esto. Y hay veces que hacemos algo durante el fin de semana, y hay unos que vienen a la iglesia con esa conciencia, no está tranquila. Ay, pues hice esto y nadie me vio, pero ellos en su conciencia lo tienen ahí, que fallaron, hicieron X cosa. Por eso la palabra de Dios decía, mantén una buena conciencia, es algo muy importante. En el Nuevo Testamento menciona la conciencia 30 veces. Y la palabra griega traducida conciencia se refiere a la conciencia moral, y es lo que acabamos de decir en esta mañana. La conciencia moral es la capacidad de reflexión del ser humano sobre aquello que es correcto en relación con el obrar. El ser humano elige hacer el bien o elegimos hacer el mal. Es decir, su voluntad depende de su conciencia. Uno mira una cosa y haré esto o haré esto. Nuestra conciencia está decidiendo si hacer lo bueno o hacer lo malo. Un examen de los usos de esta palabra revela que hay 5 tipos diferentes de conciencias. Y vamos a hablar de las primeras 4 que el cristiano no necesita en esta mañana. Una de las primeras conciencias es la conciencia débil. La conciencia débil, esta es víctima de información incorrecta
sus instintos no se ajustan a la realidad. Ya hay referencias para su referencia, 1 Corintios capítulo 8, versículos 7, el 9, 10 y 12. Y esto se refiere a aquella persona que quizás sea excesivamente sensible o que no actúa en conformidad con lo que la persona sabe que es verdad. Y ya daba un ejemplo al apóstol Pablo. Hay muchos que conocían que había un solo Dios, pero aún cuando ellos iban al templo de los ídolos, comían de aquella carne que ellos sabían que era malo. Ellos sabían que esa carne estaba siendo dada a aquellos ídolos, mas sin embargo ellos comían. La conciencia débil es, sabe lo que es correcto, pero no lo haces. Estás haciendo lo malo. Y aun cuando estás haciendo lo malo, tú piensas que todavía estás haciendo lo bueno. Eso es una conciencia débil, en la cual si persistimos en ella, nos va a alejar de Dios, nos va a distraer de la buena batalla de la fe. Número 2, una conciencia herida. Esto ocurre cuando un hermano es más fuerte y hace alarde de su libertad ante un hermano más débil, provocando que el hermano más débil participe en conductas por las que su conciencia débil lo condena. Esta conciencia herida, tú hieres a tu hermano, le dices, haz esto y él esto, sabiendo que eso está mal, pero sabes que este hermano está débil en su conciencia y lo haces hacer cosas que los va a condenar. Eso no debe de ser en un cristiano. Nos va a distraer de la batalla de la fe. Conciencia cauterizada. Es la persona con la conciencia cauterizada que ha rechazado tan constantemente sus normas internas que el dolor normal que produce la conciencia cuando se hace el mal ya no existe. Estos son aquellos que engañan a los demás proveyendo, y lo leímos hace tiempo atrás cuando hablaba de la conciencia cauterizada. Son estas personas que sus ideas tienen doctrinas que van en contra de las cosas de Dios y tienen la mente cauterizada. Ellos ya no hay ese remordimiento, ya no sienten esa compungir en su corazón, ya no sienten que, ya no saben que están haciendo el mal, no hay nada, no hay dolor en sus vidas, no se arrepienten de lo que están haciendo. Estas son conciencias cauterizadas que no necesita un cristiano. Nuestra conciencia no debe estar cauterizada y no debe estar cerrada a las cosas de Dios, y no debemos permitir que nada, otra cosa, tome el lugar de Dios en esta mañana. Ahora, número 4, la mala conciencia. En el libro de Hebreos indica que este entrenamiento es enseñado para creer que Cristo más la obediencia a la ley de Moisés nos da aceptación ante Dios. Esto quiere decir que esta pensamiento o religión o ideología degrada la obra de la cruz por considerarlo lo insuficiente para que los creyentes sean plenamente aceptables a Dios. En otras palabras, pisotea al Hijo de Dios. La sangre no tiene ese efecto para poder redimir nuestro pecado. Y estos son aquellos hombres con mala conciencia que tienen la mente pervertida, que vienen y traen estas ideologías, doctrinas malas que van en contra de las cosas de Dios, que son cosas obscuras que van a destruir nuestra vida. No debemos de tener esa mala conciencia peleando la buena batalla, porque esto nos va a derivar de la voluntad, perfecta voluntad de Dios, y ya no vamos a estar peleando la buena batalla de la fe, de aquello que creímos al principio, que la sangre de Cristo perdona pecados, que la sangre de Cristo lava nuestros pecados, que la sangre de Jesucristo nos purifica nuestra vida en esta mañana, que aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz sí tiene efectividad todavía de hoy. Pero si tenemos una mala conciencia, comenzamos a surgir en nuestra mente, no, pues esto, y comenzamos a sacar doctrina falsa, doctrina que no es correcta. Cuando tenemos una mala conciencia y nos distraemos de la voluntad, de la presencia de Dios, de la batalla que es de la fe, de aquellos que hemos creído, y esto va en contra de las cosas de Dios, y todo esto no debe de caber en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Cuando estamos peleando la buena batalla, no debemos de tener una conciencia débil o herida o cauterizada o mala en esta mañana. Si queremos seguir peleando la buena batalla de la fe,
vamos a necesitar de esta conciencia que es una buena conciencia, como dice la palabra de Dios. Necesitamos la buena conciencia en esta mañana. La buena conciencia esto está bien informado por las verdades bíblicas, por lo que tiene instintos bíblicos en esta mañana. Si usted quiere leer de la buena conciencia, hay varios versículos que usted puede leer en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 1, Hechos, capítulo 24, versículo 16, Romanos, capítulo 13, versículos 5 al 2, 1 Corintios 1, 12. Hay escrituras que hablan de la buena conciencia. Pero una de las que me gustó es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16 al 18. Y si tienen sus Biblias, vamos a ir ahí en esta mañana. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice en versículo 16, tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Para tener una buena conducta en esta mañana necesitamos una buena conciencia para saber cómo conducirlos como representantes de Jesucristo, representantes del reino de Dios. Y eso se requiere peleando en la buena batalla. Estamos aquí representando a un reino no terrenal, sino un reino celestial. Somos embajadores del reino, dice la palabra del Señor. Y la única manera que podemos tener o conducir una buena conducta, comportarnos como debemos de comportarnos como cristianos en peleando la buena batalla de la fe, es que si mantenemos una buena conciencia en esta mañana. Dice en versículo 17, es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. En la buena batalla de la fe leíamos o hablamos la semana pasada, vamos a sufrir, vamos a pasar por circunstancias, pero dice la palabra de Dios, es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere. Amén. Es mejor sufrir, hacer el bien, que sufrir por hacer el mal en esta mañana. Debemos de hacer el bien en esta mañana. Es mejor sufrir. Muchas veces eso nos distrae, eso nos lleva lejos de Dios. ¿Cuántas veces no hemos pensado de esta manera? Estoy sirviendo a Dios, estoy siendo fiel a Dios. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo o pasando esto? ¿Por qué estoy doliendo en este momento? Si yo te he servido, Señor, si yo te he hecho esto. Pero la palabra de Dios dice, es mejor que ustedes sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Amén. En esta mañana. Y dice en versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Una buena conciencia nos va a llevar a Dios en esta mañana. Una buena conciencia va a ser más fácil dirigirnos a Dios cuando tenemos una buena conciencia, una conciencia limpia. Una buena conciencia trae paz, y cuando hay paz en nuestro corazón, cuando hay paz en nuestra vida, hace un poco más fácil poder afrontar cualquier batalla o cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida. Pero cuando nuestra mente no está buena, cuando nuestra mente quizás esté débil, esté cauterizada, esté cerrada y no permite las cosas de Dios, cuando nuestra mente es mala, hay maldad en nuestra mente, no vamos a poder percibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Corta toda comunicación con Dios cuando nuestra mente no es buena, y esto nos distrae de la batalla de la fe, nos puede llevar a caer en desconfianza en Dios. Como dije el domingo pasado, hay veces que perdemos la confianza en Dios cuando una lucha tras otra lucha y no vemos la victoria, no vemos respuesta, no vemos resultados. Nos lleva a pensar y nos lleva a dirigir a perder esa confianza con Dios. Y sabemos que la fe es una confianza
en Dios, una confianza que está anclada en Dios. La fe en nuestra vida, no importa lo que pase, si estamos agarrados, aferrados de esa fe, sabemos que todo va a estar bien. Sabemos que a pesar de circunstancias, de pruebas adversas, si nos aferramos a la fe y seguimos peleando la buena batalla de la fe, sabemos que Dios va a venir a nuestro socorro, porque es la que nuestra fe nos dice en esta mañana. Sabemos que Dios nos va a dar la victoria, que Dios nos va a dar la sanidad en esta mañana. Pero si mantenemos esa conciencia y aferrados a esa fe, va a haber esa paz interna en nuestro corazón que nos va a ayudar a seguir adelante. Martín Lutero dijo de esta manera: hay que obedecer a la conciencia, pero la conciencia debe estar cautiva o sujeta a la palabra de Dios. Por eso es importante persistir en la palabra de Dios, persistir leyendo, orando a Dios, tener nuestra conciencia buena, la conciencia abierta a lo que Dios está diciendo, nuestra conciencia que esté enfocada en lo que Dios está hablando. La conciencia no es algo que produce luz, pero la conciencia, leía un artículo que es un ejemplo como si fuera una ventana, que si tú dejas que esa ventana esté limpia, va a entrar el sol por aquella ventana, y lo podemos poner de esta manera. Si tienes una buena conciencia, entonces vas a permitir que Dios hable a tu vida, que Dios ilumine tu vida, que Dios guíe tu vida, que Dios te ayude a seguir peleando la buena batalla de la fe. Pero ¿qué pasa cuando una ventana está sucia? ¿Qué pasa cuando una ventana no está limpia? Y pasa el tiempo, se llena de tierra, se llena de mugre, ¿verdad? Se va opacando, ya no entra aquel mismo sol, aquella luz que estaba allá afuera, y tú ya no puedes ver para afuera porque esa ventana está sucia, no puedes ver a través de aquella ventana. Es así la conciencia, cuando nuestra conciencia está mala, cuando nuestra conciencia está débil, cuando dejamos cosas que se interpongan en nuestros pensamientos y comenzamos a ver las cosas diferentes, de otra manera, nuestra perspectiva, ya no podemos ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ya no podemos ver hacia afuera de lo que Dios está obrando, y está opacando nuestro pensamiento, y vienen esos pensamientos: me voy a dar por vencido, ya no puedo en esto. Te sientes solo porque tu conciencia está mala, tu conciencia está débil, tu conciencia está cauterizada. Pero Pablo le decía a Timoteo: tienes que mantener esa buena conciencia, a pesar de que quizá la vida fue injusta. Mantén una buena conciencia en esta mañana, aunque quizá lo que te pasó fue algo grave y te duele en tu corazón. Aún así, hermano, en esta mañana mantén una buena conciencia. Pelea la buena batalla de la fe, que ese pensamiento no te lleve a la destrucción, que lo que está pasando en tu conciencia no te lleve a alejarte de Dios, sino al contrario. Debemos más que nunca, cuando estamos en el momento más bajo de nuestra vida, es ahí donde más debemos, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tengamos, aferrarnos de la mano de Dios, aferrarnos de la fe y mantener una buena conciencia, que a pesar de todas las cosas, amén, que podamos decir al último, al fin del día, quizás tu día no fue tan bueno, quizás tu día pasaron cosas, pero al final del día podemos decir: Señor, tú eres bueno para conmigo. Una buena conciencia de que a pesar de cualquier cosa que nos suceda, Señor, podamos decir: gracias, gracias, Señor, por lo bueno, y gracias, Señor, por lo malo. No podemos permitir que sus pensamientos abrumen o cautiven nuestra mente en esta mañana. Mantengamos esa buena conciencia, que esto, manteniendo la buena conciencia, nos ayudará a pelear la buena batalla de la fe, nos hará de ver las cosas de diferente manera. Y yo he aprendido a través de mi caminar con Dios. Usted sabe, cuando uno es joven, cuando uno es pasan cosas y la mente, y yo pensaba de esta manera: ¿y por qué esto? Pero al transcurso de los años, al transcurso de mi caminar con Dios, cosas buenas, cosas malas han pasado, cosas que no queremos pasar por ellas, pasamos por ellas, y esto ha cambiado mi manera de pensar, me ha cambiado mi manera de ver las cosas. Y ahora para mí es más fácil, ahora cuando sucede algo o veo algo que no está bien, o algo que sucede en mi vida, o que viene esto, para mí es más fácil a poder afrontar aquellas cosas, porque he mantenido una buena conciencia, he mantenido esa buena conciencia a pesar de cualquier circunstancia, cualquier situación que sucede en nuestra vida. Al final del día, yo sé que mi fe me dice:
Dios está en control. Dios tiene mi vida en sus manos. Nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Y yo sé que tribulaciones, circunstancias vienen a mi vida, pero yo sé que estas cosas, si yo mantengo una buena conciencia en ellas, estas, en vez de destruirme en aquella circunstancia o aquella situación adversa que ha venido a mi vida, me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a madurar si mantengo una buena conciencia de ellas. Amén. No me voy a poner a pensar, el Señor me quiere destruir, el Señor me quiere hacer esto o este X cosa, pero más sin embargo, Señor, quizás tú me pusiste esto para poder escalar otro escalón más en el caminar de la fe. Amén. O tú me quieres enseñar algo que yo no he visto en mi vida antes, y debemos de mantener esta mentalidad en esta mañana, y debemos recordar que estamos en una batalla por nuestras almas. Esta batalla no es una batalla que podemos dejar a medias en esta mañana. Debemos de permanecer en ellas. Nunca debemos de permitir que esa buena conciencia sea infiltrada por malos pensamientos, o que nuestra mente esté cauterizada, o comenzar a decir X cosa, o hablar mal de personas, amén, o de nuestros hermanos, o del pastor, amén, porque estas cosas, si las hacemos y hablamos mal y comenzamos a decir cosas contra el hombre de Dios, o contra aquel varón de Dios, o cualquier hermano o hermana, esto también nos va a alejar de la batalla de la fe. Y vemos esto en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20. Pablo hace de ejemplo de aquellos que no se mantuvieron en la fe, de aquellos que se naufragaron, sus mentes se fueron a otra ideología, a otra doctrina, si podemos ponerlo de esta manera, y comenzaron a irse tras de estos pensamientos erróneos y se alejaron de la voluntad de Dios. Y Pablo da referencia a estos dos hombres como ejemplo en 1 Timoteo 1:20. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El error de Himeneo fue decir que la resurrección ya se había efectuado. Habían levantado una doctrina falsa y estaban trastornando la fe de algunos, estaban haciendo obstáculos de aquellos que creían en Dios, de aquellos que creían en la resurrección. Y Alejandro fue probablemente aquel hombre que menciona en 2 Timoteo, en el capítulo 4, de 14 al 15, donde Pablo hace mención que este hombre le hizo mucho mal a Pablo. Donde Pablo se presentaba, este hombre en su mente era nomás hacerle daño a Pablo. Y una persona así no puede pelear la buena batalla de la fe, no puede persistir. Si tu mente está así, nomás quieres ver destruir a tu hermano, a tu hermana, y no lo dejas avanzar, eso no te va a llevar a ningún lado en esta mañana. Necesitas una buena conciencia. No sabemos qué Pablo dijo, qué palabra Alejandro rechazó, pero Pablo describió su pecado de Alejandro y de Himeneo como blasfemia, que significa hablar mal de algo o de alguien. Al hablar mal de las palabras inspiradas de Pablo, estos dos hombres perdieron la fe y ya no tenían una buena conciencia. Su conciencia no estaba bien informada por las verdades de las Escrituras. Se comenzaron a vagar en sus mentes de doctrinas falsas y en estas cosas que proceden cuando nuestra mente no está tan fuerte y no está arraigada y no está sujetada a la voluntad de Dios. Peleando la buena batalla de la fe. ¿Existe una buena pelea, una buena batalla? Sí, si se trata de la batalla, de la pelea, de la fe. Esta lucha se aferra a la vida eterna, por eso no podemos dejarla en esta mañana, no podemos abandonar esta batalla de la fe, porque esta batalla de la fe nos lleva a una vida eterna con Dios. 1 Timoteo 6:12 le decía Pablo a Timoteo, y donde no hay pelea en esta mañana, la vida eterna se escapa. Si no peleamos esta buena batalla en esta mañana, la vida eterna se escapará de nuestras manos. No importa y lo he dicho muchas veces, no importa si has tenido 5, 20, 10 años o 30 años, 40 años en esto. Si usted deja de pelear la buena batalla de la fe, aquella vida eterna se escapará de sus manos. ¿Cómo peleamos esta batalla? ¿Cómo peleamos la buena batalla? Huyendo de las injusticias, huyendo del pecado, poniendo nuestra carne sujeta a la voluntad de Dios. Es la manera como podemos pelear la buena batalla, persistir en la buena batalla. Hay que huir de aquellas cosas
que nos causa distracción en nuestro caminar con Dios. Todos sabemos, peleamos con algo en nuestra vida que está ahí, que nos hace distraernos de la voluntad de Dios, que nos hace caer en tentación quizás, o aquello que nos mantiene lejos de Dios. Estas cosas debemos de huir de ellas, debemos de alejarnos de estas cosas. Y Pablo da específicos en 1 Timoteo capítulo 6, de versículos 6 al 10, si tienen sus Biblias. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice la palabra de Dios que la gran piedad, o la piedad va acompañada de gran contentamiento. ¿Cuántos están contentos con lo que tienen en esta mañana? Yo estoy contento con lo que tengo en esta mañana. Hay veces que la codicia y todo esto, en querer enriquecerse en este mundo, nos lleva de una cosa a otra, que al final causa esa destrucción y nos aleja de aquella fe. Estas acciones pueden parecer menores en el campo de batalla de la guerra espiritual, pero aún son poderosas y efectivas. Si dejamos que estas cosas, la codicia y todo esto, aunque parezca menor, nos tome control de nuestra vida, nos va a alejar de la buena batalla de la fe, nos va a distraer de las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Pero la palabra de Dios dice que hay que estar contentos, hay que estar contentos con lo que tenemos. Y cuando uno está contento, nos previene de tener esos celos. Amén. Como decimos, en vez de tenemos celos, ay, ¿por qué el hermano Dios lo bendice más que a mí, verdad? Cuando uno está contento con lo que tiene, no habrá lugar para esos celos en el reino de Dios. No vamos a tener ese celo, esa envidia, o no va a haber codicia. Ay, yo quiero más, yo quiero todo esto, yo quiero todos los ministerios que haya en la iglesia para que todos me miren a mí. Y no va a haber tiempo para eso cuando hay contentamiento y cuando hay una buena conciencia en nuestras vidas, y vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén. Hay otras cosas con las cuales tenemos que oír, pero yo creo que este versículo lo resume todo. El apóstol Pablo, cuando amonesta, cuando uno no está contento con lo que tiene, entonces cuando todas estas cosas comienzan a suceder una tras otra, comienza a levantarse, a surgir, cuando no estamos contentos con lo que tenemos, cuando no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. La manera que podemos pelear la buena batalla es seguir la justicia. En segundo lugar, nuestro esfuerzo por echar mano de la vida eterna es seguir la justicia. Pablo le decía a Timoteo: sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En 1 Timoteo 6:11 usted puede encontrar esto. La palabra traducida seguir en el griego describe una búsqueda vigorosa. No quiere decir, no se trata simplemente de seguir algo o perder el tiempo en algo. Cuando Pablo le decía a Timoteo, sigue la justicia, él tenía que buscar la justicia, con ese deseo, podemos ponerlo en esta mañana, con ese deseo, buscar la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, seguirla con esa deseo en su corazón de seguir estas cosas. No se trata simplemente de seguir cualquier cosa y perder el tiempo en ella. No, en esta mañana el uso de esta palabra es especialmente apropiado para la idea de una guerra. Si eres un soldado en el ejército del Señor, debe de haber este seguimiento vigoroso en tu vida, de buscar la piedad, de buscar la fe, de buscar el amor de Dios. Debemos estar vigorosamente buscando estas cosas. La victoria requiere un esfuerzo
agresivo para encontrar y capturar para uno mismo las cualidades de una vida recta, de una justicia, de una reverencia a Dios, que es la piedad, confianza en Dios, que es la fe, y el amor, la paciencia y humildad, que nos llevará a la mansedumbre en esta mañana. Estas cualidades se oponen diametralmente al descontento y la codicia, lo que Pablo le advirtió a Timoteo. Cuando buscamos estas cosas, la justicia, la fe, la piedad, la mansedumbre, el amor, ¿verdad? Cuando buscamos estas cosas, entonces ya no va a haber tiempo para tener una mala conciencia, para tener esos celos, esa envidia, y esto nos ayudará a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a poder persistir en ello si seguimos la justicia, seguimos la fe, seguimos el amor, seguimos la piedad, seguimos la paciencia, la mansedumbre. Nos va a ayudar a seguir peleando la buena batalla de la fe, porque estas cosas se van a requerir en medio de la batalla. Vamos a necesitar la fe, vamos a necesitar ese amor de Dios, ¿verdad? Vamos a necesitar esa paciencia, vamos a tener que mantenernos mansos, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen difíciles, vamos a necesitar todas estas cosas para poder salir victoriosos de la buena batalla de la fe. Y peleando la buena batalla de la fe, hay que ponernos la armadura de Dios, ponernos toda la armadura de Dios en esta mañana. En Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice la palabra de Dios que no peleamos contra carne ni sangre. Nuestra pelea no es contra nuestros hermanos, nuestras hermanas. Peleamos contra potestades, dice la palabra de Dios, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es nuestra lucha. Cada día, constantemente, peleamos con estos principados, potestades. Todo esto describe el reino de los espíritus malignos, incluyendo al diablo. Y la idea de lugares altos nos captura la forma de cómo este término en el Antiguo Testamento, si usted se acuerda, en aquellos lugares altos, esos son donde se adoraban aquellos dioses falsos, donde los pueblos iban a aquellos lugares altos y hacían estas cosas, adorando a dioses falsos, a ídolos, sacrificando. Aún el pueblo de Israel hacía esto, se encontraba en rebeldía. Y Pablo amonesta a la iglesia de Efesios de que hay que ponernos la armadura de Dios en todo momento. Hay que protegernos desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies con la armadura de Dios, para que el enemigo no pueda atacarnos o no pueda derribarlos en esta mañana. Peleando la buena batalla de la fe, se requiere ponernos la armadura de Dios cada día. Cada día hay que estar listos para pelear la batalla de la fe. No podemos dejar cualquier instrumento y decir, no, pues no lo necesito el día de hoy. No necesito la coraza de justicia, perdón. No necesito, ¿verdad?, el escudo de la fe. No podemos abandonar una cosa. Debemos siempre ponernos toda la armadura de Dios, porque nunca falla, ¿va? Nunca falla. Una vez me pasó esto, un ejemplo simplemente, todos sabemos que debemos tener seguranza en nuestros carros, ¿verdad? Siempre he tenido yo seguranza, siempre he pagado seguranza, pero hubo un mes que no pagué la seguranza, se me hizo fácil, dije, no, pues al otro mes la pago. Justo cuando no tenía aseguranza, no fui y choqué una troca. Siempre tenía la aseguranza y cuando el día que no la tuve, choqué una troca. Podemos poner la armadura de Dios para aquel día que usted decide no ponérsela. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo decía a la iglesia de Efesios, ponte la armadura de Dios, ponte aquella armadura. No podemos dejar algo fuera, no podemos dejar nuestro casco, no podemos dejar la espada, no podemos dejar el escudo de la fe, no podemos dejar nuestro calzado, no podemos dejar cualquier cosa, porque el diablo más está esperando una chancita. Y esa es la batalla de la fe. Por eso decía a Pablo a Timoteo que tiene que pelear la buena batalla de la fe. Pablo dijo, yo he peleado la buena batalla. Él ya había llegado a su final. Esto no es hasta que se termina. La batalla esta no es hasta que se termina. Uno, como te dije, puede tener 50 años, 100 años, quizás si Dios se lo permite.
Pero ese día que usted deje de ponerse la armadura de Dios o pelear la buena batalla de la fe, puede ser el día que el diablo puede tomar su vida en destrucción. Siempre debemos estar listos en esta mañana, peleando la buena batalla de la fe, teniendo buena conciencia, teniendo nuestra armadura de Dios en esta mañana. Y me voy a adelantar y voy a skipear unas cosas en esta mañana. Pero si queremos permanecer en esto, en la batalla de la fe, necesitamos estas cosas. Necesitamos buscar las cosas de Dios a pesar de nuestra vida adversa, a pesar de nuestras situaciones. Si estamos en lo más alto o estamos en lo más profundo, en todo tiempo debemos de buscar las cosas de Dios vigorosamente. Debemos buscarlas con ese deseo si queremos permanecer en esto. Debemos de luchar por nuestra fe todos los días. ¿Cuándo debemos de luchar por nuestra fe, hermanos, en esta mañana? Todos los días debemos de luchar por nuestra fe, todos los días. No estamos inmersos en una guerra o a tiempo parcial. Esto no es medio tiempo y ya cada quien para su casa. Mientras vivamos, debemos de luchar. Y eso es lo que resaltaba a Pablo a Timoteo. A Timoteo le decía, tienes que actuar, tienes que luchar, tienes que estar firme a todo esto. Si ponemos más cuidado en lo que Pablo le estaba haciendo a Timoteo, debemos de luchar. Satanás tiene una amplia de artimañas. Si tú piensas que al diablo se le acabó las ideas de cómo destruirte, estás equivocado en esta mañana. Hay muchas artimañas, tiene muchos planes. El diablo anda nomás viendo y está muy astuto. Y dice la palabra de Dios que hasta se disfraza como ángel de luz buscando a quien engañar. Amén. El diablo es astuto y podemos resistir a Satanás y él huirá si nos hemos sometido primero a Dios. Ahí está la clave. Debemos estar sometidos a Dios para poder terminar esta buena batalla, sujetarnos esta carne, sujetarnos a Dios, ser obediente a la voz de Dios. Esto es lo primordial, ser obediente. Abraham fue obediente, a Moisés fue obediente, a Noé fue obediente, Enoc caminó con Dios, fue obediente, caminó por fe y Dios se lo llevó, dice la palabra de Dios. Todos estos hombres mostraron esa obediencia, caminaron por fe en obediencia en Dios. Amén. Y así nosotros, si queremos ver grandes proezas, si queremos ver nuestra recompensa, si queremos escuchar la trompeta sonar, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, por causa de aquella fe que ellos persistieron, por causa de aquella fe que ellos pelearon, que se aferraron, que pasaron tiempos difíciles, que sacrificaron todo lo que tenía y lloraron y tuvieron de luto y todo esto. Ellos alcanzaron buen testimonio, dice la palabra de Dios. Y en esta mañana es lo que queremos dejar, un buen testimonio de que cuando alguien lea nuestra vida o alguien mire nuestra vida, ellos puedan decir, ellos pelearon la buena batalla de la fe. Fíjate que este día pasó esto, pero ellos persistieron en la fe en Dios, en lo que ellos creyeron. Cuando alguien lea nuestra historia, nuestra vida, ellos pueden decir, ellos tuvieron un buen testimonio porque en ningún momento bajaron la guardia, en ningún momento dejaron de pelear, aunque quizás el horno estaba 7 veces más de lo normal, aún ellos dijeron, confiaremos en Dios, y si no lo hace, aún confiaremos en Dios. Así nosotros en esta mañana, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Debemos de seguir peleando esta buena batalla. En el libro de Romanos capítulo 13, ya voy a estar a punto de terminar. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Nota lo que dice, pues desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, peleando la buena batalla, sujetando la carne y no dándole cabida a las tentaciones, lo que la carne quiera hacer. En esta mañana debemos de vestirnos del Señor Jesucristo, buscar esa justicia, buscar ese amor, buscar esa fe. Pelear la buena batalla
y terminaré con esto. Pelear la buena batalla es un llamado a la acción. Pelear requiere acción. Amén. En esta mañana. Aquellos que quieren ser fieles a la verdad saben que vivir una vida en victoria en las virtudes de Cristo no es algo que viene automáticamente. No porque vienes a las aguas y eres bautizado en el nombre de Jesús o eres lleno del Espíritu Santo, ya quiere decir que puro cruise control, todo está bien, Dios tomará control de todo, yo nada más tengo que asistir a la iglesia y es todo. No funciona así de esta manera. Por eso las Escrituras hablan de un camino estrecho, hablan acerca de la cruz y la abnegación, sufrimiento y muerte. Las Escrituras están llenas de serias exhortaciones de palabras como en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, ocupaos, acción, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Debemos de ocuparnos de nuestra salvación, de andar en lo correcto, andar en lo que Dios requiere para nuestra vida. Debemos caminar en rectitud en esta mañana. Eso requiere acción. Vamos a tener que hacer cosas y dejar de hacer cosas para poder caminar en rectitud delante de Dios. Lucas capítulo 13, versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esfuerzo se requiere acción. Vamos a tener que hacer esfuerzo para poder entrar por aquella puerta angosta. Va a estar muy angosto el camino, pero se va a requerir esfuerzo. Amén. A veces va a parecer que vamos a caernos, pero se requiere esfuerzo para agarrarte, para no caer en el caminar con Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? En 1 Timoteo 4:7 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Debemos permanecer en esto que hemos creído. En persistir se va a requerir acción para poder persistir en lo que hemos creído. En 2 de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Cuando añadimos algo, tomamos acción. Debemos de añadir a vuestra fe esa virtud y seguir añadiendo mientras caminamos en caminar con Dios, en nuestro caminar con Dios. Y 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección. Jesús envió el Espíritu Santo precisamente para que tengamos poder para luchar la buena batalla de la fe. No estamos solos en esto y damos gloria a Dios por ello. Amén. Peleando la buena batalla de la fe, damos gracias a Dios que Él está a nuestro lado, que Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Pero la única manera que Él va a poder hacer esto en nuestra vida es que si nosotros nos mantenemos firmes en ello, si nos permanecemos aferrados, agarrados al final de la lucha, de la tribulación y sobre todo y lo más maravilloso de nuestro caminar con Dios. Como dije el domingo pasado, lo mejor de todo era de que lo que quería decir Pablo a Timoteo, que al final de todo lo que haya pasado en tu vida, lo mejor de todo es que Dios te encuentre en ese lugar donde Él te llamó desde el principio. Todos tenemos un llamado en nuestra vida, todos tenemos un lugar donde tenemos que llegar. Pero para poder llegar ahí, vamos a pasar por cosas, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por luchas y pruebas. Pero oh, qué gran recompensa. Amén. En esta mañana, qué gran recompensa vamos a tener para aquellos que pelearon la buena batalla de la fe. Algo hermoso, algo maravilloso, como dije, vale la pena en esta mañana, aunque se rían, los llamen locos, aunque nos digan de cosas, aunque nos ofendan, aunque nos vituperen, aunque nos escupan. Si se lo hicieron al maestro, ¿cuánto no más a nosotros nos van a hacer? Pero sobre todo estas cosas, mantente firme en la fe, que te encuentres firme en la fe al final del día. Y termino con estas preguntas. ¿Dónde estás hoy en el campo de batalla de la vida? ¿Dónde te encuentras hoy, hermano? La batalla está recio, ha estado recio en tu vida. ¿Dónde te encuentras el día de hoy? ¿Ya estás listo para tirar aquella espada, tirar aquel trapo y darte por vencido? ¿Estás luchando a la defensiva o a la ofensiva en esta mañana?
¿Estás manteniendo una buena conciencia a pesar de todas las cosas? ¿Estás sobrio y vigilante? ¿Todavía estás sobrio y estás vigilando? ¿Todavía te mantienes firme en la oración? A pesar que quizás no ha llegado tu respuesta todavía, pero todavía te mantienes firme, vigilando. ¿Estás esperando ansiosamente el regreso de nuestro Señor? ¿O ya te cansaste de esperar, peleando la buena batalla? Todos debemos estar ansiosos y no debemos de permitir que ese cansancio llegue a nuestra vida de esperar, porque Dios viene pronto por nosotros. ¿Cuál es tu actitud hacia el dinero esta mañana? ¿Estás contento con lo que tienes en esta mañana? ¿Con qué arma necesitas más desarrollo? ¿Dónde está fallando tu vida? Debemos hacernos esta pregunta en esta mañana, pero la más importante en esta mañana: ¿estás seguro de la salvación, de tu salvación en esta mañana? ¿Estás seguro? ¿Tienes esa paz? ¿Tienes esa buena conciencia en esta mañana de que estás caminando con Dios y estás haciendo recto las cosas de Dios? ¿O hay pensamientos que están ahí y sabes que has estado mal, has estado haciendo X cosa y tu salvación está en riesgo en esta mañana? Peleando la buena batalla de la fe, debemos de hacernos estas preguntas y examinar nuestra vida para poder saber dónde estamos fallando, para saber dónde estamos teniendo problemas. Peleando la buena batalla de la fe se va a requerir acción y total dependencia en Dios en esta mañana. Hermanos, en esta mañana espero que haya sido de gran bendición y vamos a seguirnos gozando en la presencia de Dios, y yo sé que el Señor tiene algo grande para nosotros, pero debemos de buscarlo en esta mañana. Se requiere acción. Amén. Que Dios me lo bendiga en esta mañana y vamos a seguirnos gozando.